Ruego que la palabra en esta mañana me abra los ojos de mi entendimiento y me revele lo que necesito conocer, que me va a servir para el desarrollo y el crecimiento espiritual de mi vida. Yo te ruego en esta mañana, en el nombre de Jesús, que abra los ojos de mi entendimiento y que me ayudes a caminar en tu palabra. Echo fuera toda apatía, toda indiferencia, todo conformismo y toda clase de distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes o les siga bendiciendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias al Señor en este día porque nos permite poder estar en este lugar para adorarle, glorificarle, para alabarle. Y qué bueno es que nosotros podamos reunirnos y tomar un tiempo como esto para estar delante del Señor. Quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos estén visitando en este día. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Aleluya. Y quiero llevarles a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Ahí es donde hemos estado estos días. Libro de Génesis, capítulo 9. Gloria al Señor. Génesis 9, estamos ahí, hermanos. Estos días hemos estado compartiendo en ese libro y tomando en cuenta la historia del inicio, del arranque, del cierre de una era, del inicio de la otra. Estamos hablando de la era antediluviana y postdiluviana, antes del diluvio y después del diluvio. Gloria al Señor. Dice la palabra en Génesis 9:1. Génesis 9:1. ¿Lo tienen? Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? No estén tan serios, hermanos. Dele gloria al Señor. Aleluya. Démosle lugar al Espíritu Santo. Recuerde que uno de los frutos del Señor y del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gozo, amén. Así que hay que estar con gozo. Pero pastor, estoy con pruebas. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Así que el hecho de que estemos en pruebas no quiere decir que no tengamos gozo o que no podamos tener gozo. Sí podemos y debemos tener gozo. Porque la prueba de nuestra fe solamente la prueba de nuestra fe viene para producir en nosotros paciencia. La paciencia produce fe en nosotros. Y la fe es la llave que nos permite alcanzar todo lo que Dios tiene, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y para el que cree, todo le es posible. Por eso necesitamos la fe, y por eso la prueba tiene que producir gozo en nosotros, porque el fin de la prueba es fe. Diga amigo, el fin de la prueba es fe, es para que tengamos fe, hermanos, para que tengamos confianza en el Señor. Así que, gloria al Señor. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por diversas pruebas, diferentes luchas, pero no tenemos que dejar que el diablo, por esa razón, nos quite la paz y nos quite el gozo, por nada. Porque todo eso solamente es transitorio, hermanos. Las pruebas son transitorias, las luchas son pasajeras, cualquier cosa es pasajero, hermanos, hasta las enfermedades son pasajeras. Todo pasa, hermanos. Si no te cura una enfermedad, te mata. Pero pasa, alguna hora pasa la enfermedad. Como decía un hermano predicando un día, pasen todos los enfermos, que Dios quiere sanarlos. Si no los sana, no se preocupe, que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que, al fin de cuentas, todo es pasajero, hermanos. Lo que vimos en esta vida es transitorio. Lo mejor de todo es la eternidad que nosotros pasemos con Dios. Por eso es que cuando podemos tener un perfil y una expectativa de esa vida, Pablo decía que no se puede estar triste. No se puede estar triste cuando entendemos eso.
Lo que pasa es que a veces nos enfocamos donde estamos, en el entorno y en el momento, y obviamente pues vamos a sentir tristeza y dolor. Pero bueno, alegraos y gozaos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos en el Señor. Regocíjese y canta, oh moradores de Tirraces, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Grande es en medio de ti el Dios Todopoderoso, el Señor glorioso, que tiene control de todas las cosas, que tiene el poder para todas las cosas, que sabe hacer lo que tiene que hacer, que no tenemos que darle a Él ninguna explicación de cómo tiene que hacer las cosas. Él no necesita que usted y yo le orientemos en cuanto a qué tiene que hacer para que nos ayude. Él sabe cómo ayudarnos, Él sabe cuál es la puerta que tiene que abrirnos, Él sabe cuál es el camino que nos tiene que trazar, Él sabe cuál es la ruta que tenemos que seguir, Él sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por esta razón debemos de contentarnos y alegrarnos con Él. Vamos a la palabra, hermanos. Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis 9:1. Estamos compartiendo algo muy poderoso de esto, hermanos, y yo quiero que apliquemos el principio de esta palabra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Hemos estado viendo, hermanos, acerca de Noé y dijimos que hay 3 factores determinantes en la generación de Noé, que Noé deja como un legado para las generaciones siguientes. Hay 3 factores importantes, 3 elementos. El primer elemento que encontramos de Noé, que nos sería a nosotros, que tenemos que aprender y que es un principio espiritual para nosotros, el primer elemento que encontramos se llama el altar. Fue lo primero que Noé hace después de que sale del arca, o no de que sale, sino cuando Noé va a salir del arca, antes de recorrer la tierra, lo primero que Noé hace es un altar a Dios. Ahí hemos aprendido que el altar es prioritario y que un altar en nuestros días, ¿qué es? Es nuestra vida de oración delante de Dios, que debemos de tener una vida de oración delante de Dios y que es sumamente importante y que eso no ha pasado, hermanos. Eso no ha pasado, eso sigue todavía vigente hoy. Más bien Jesús vino a ratificarlo. Jesús vino a decirnos, orad y velad para que no caigáis en tentación. Es decir, que la oración sigue siendo un elemento importante. Las cartas paulinas nos dicen a nosotros, orad sin cesar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Por lo tanto, la oración sigue trascendiendo hasta el día de hoy. Antes era un sacrificio que se ofrecía delante de Dios y se quemaba por completo, y eso era una manera de levantar un altar a Dios, de adorarlo a Él. Hoy un altar se hace no con animales, porque ya hubo uno que lo sustituyó. ¿Quién se llamó? ¿O cómo se llama? Jesús sustituyó a los animales que se ofrecieron en el antiguo pacto. Jesús vino a tomar el lugar de ellos en este nuevo pacto en el que estamos nosotros hoy. Y entonces nosotros venimos delante de nuestro Padre, delante de Jesús, venimos en el nombre del Señor, venimos para adorarlo a Él, para honrarlo a Él, y venimos para orar y tener comunión con Él. Muy bien. El segundo elemento, hermanos, el segundo factor determinante que Noé nos enseña a nosotros, además que se ve en esta palabra, lo segundo que aprendemos, además del altar, ¿cuál era? Hablamos el domingo pasado y lo hablamos el jueves. ¿Ah? No. No estamos hablando ahí de eso ahorita. Ahorita hablamos de eso, sí. Estoy en los temas principales, Segundo factor, el pacto. El segundo elemento que Noé deja para esta generación, hermanos, es el pacto. ¿Se da cuándo? Después de que Noé ofrece altar a Dios, holocausto a Dios, sacrificios a Dios, dice la palabra que después de eso, entonces viene Dios y hace un pacto con Noé. Y Dios dice, no, nunca más maldeciré a la tierra por el hombre. Qué tremendo, hermanos. Lo que provocó el altar fue que revertió una maldición
Oiga esto, ese altar revirtió una maldición por una bendición. ¿Por qué una maldición? Porque la maldición había venido con Adán. Dios había maldecido, dice, por tu causa la tierra caerá maldita. Le dijo a Adán, por cuanto has hecho desobediencia, por cuanto has pecado, la tierra caerá en maldición. Pero cuando viene Noé, viene una era y la tierra fue sepultada en agua, fue bautizada en agua. Ahora resucita una nueva tierra, la después del diluvio. Y viene Dios, dice, nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Porque el intento del hombre es malo desde su juventud. Pero dice la palabra que Dios dijo, no lo volveré a hacer más. Y no volverá a ser destruida por agua. Así que Dios, ¿qué hace? Establece un pacto. Establece un pacto. Y eso es poderoso. Y de los pactos dijimos muchas cosas. Dijimos que, por ejemplo, un pacto es un marco de referencia, un marco, un parámetro que Dios establece y que de alguna manera Dios se somete a ese pacto. Él se somete. Él dice, lo que en este pacto encierro, yo me comprometo a cumplirlo. Entonces Dios no puede pasar por alto un pacto. Cuando Dios dice, da una palabra, Él la cumple. Él la cumple. Pero Él la cumple siempre y cuando, o para quienes están dentro de ese pacto. Dios no tiene ninguna responsabilidad de cumplir un pacto fuera o a personas que no estén dentro del pacto. Dios cumple los pactos a las personas que están dentro de los pactos. No sé si me están entendiendo, hermanos. ¿Me explico, hermanos? Él tiene un compromiso de cumplir los pactos con las personas que están dentro de los pactos. Entonces, a Noé le dio ese pacto. Y lo lindo del pacto es eso, hermanos, que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumple los pactos. Cuando Dios da una palabra, hermanos, y usted se somete a ella, agárrela y créala, porque fiel es Dios, Él no miente, Él no miente. Así que ese es el segundo elemento importante que Noé nos enseña a nosotros en esta generación y para esta generación. El segundo elemento es que nuestro Dios es un Dios de pactos. Dios hizo pacto con Noé, con Adán, hizo un pacto adámico, edénico, hizo un pacto con Noé, luego hace un pacto con Abraham, luego hace un pacto con Moisés y termina haciendo un pacto con Jesucristo, que es que Jesús dice, mi sangre es la sangre del nuevo pacto. Y entonces Jesús viene a establecer un pacto en esta era para nosotros hoy. Y cada pacto dijimos que tiene una señal. Cada pacto tiene una señal. El pacto Noé tenía la señal. ¿Cuál es la señal del pacto Noé? El arco iris. ¿Cuál es la señal del pacto de Abraham? La circuncisión. ¿Cuál es la señal del pacto con Moisés? ¿Ah? El Sabbat. El Sabbat. ¿Y cuál es la señal del pacto de nosotros hoy, de la gracia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo o cuál es la señal de que nosotros estamos en un pacto de gracia? Que nuestra vida es transformada, que nuestra vida es cambiada, que nuestra vida es diferente. No podemos seguir siendo igual si estamos dentro del pacto de la gracia. Si estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero en esta mañana, hermanos, voy a hablarles del otro elemento que aprendemos de Noé. El otro elemento que aprendemos de Noé. Y se llama el factor de la bendición. Diga, amigo, el factor de la bendición. Esto es poderoso, hermanos. Agarren esto porque Dios quiere bendecirles hoy desde la cabeza hasta los pies. Yo sé que están benditos ustedes, pero les digo eso para que se enamoren, para que le pongan ganas. Aleluya. Diga conmigo, Dios establece un pacto y ahora quiere bendecirme. Amén. Ok. Quiero que veamos algunas cosas de la bendición, algunas cositas de la bendición. Número uno. Pónganmelo ahí, muchachos. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Ok. Mi bendición es la intención primaria de Dios para el hombre. Escuchen esto, hermanos. La bendición que Dios da, no sé si lo pusieron ustedes, muchachos, ahí no. El primer punto es, diga amigo, la bendición es la intención primaria de Dios para el hombre. Es la intención primaria de Dios para el hombre. ¿Qué es la bendición? Ok, ¿qué es la bendición? La bendición es la virtud divina por medio de la cual Dios hace que los propósitos de Él, que los planes de Él, que los deseos de Él, que la voluntad de Él se hagan eficaces, reales, efectivos en nuestra vida. Esa es la bendición, es esa virtud de Dios, es la virtud de Dios que hace posible que los planes, los propósitos, el deseo y la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. En nuestra vida. Cuando estoy bajo la bendición, los planes de Dios caminan. Cuando usted está bajo la bendición, los propósitos de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios en tu vida se va a llevar a cabo. Dios tiene planes para usted y para mí. Dios tiene propósitos para usted y para mí. Dios tiene deseos para usted y para mí. La pregunta es, ¿por qué muchas veces no se llevan a cabo o por qué muchas veces no se manifiestan? Porque nosotros necesitamos estar bajo su bendición, estar bajo su parámetro. Cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, los planes de Él, el propósito de Él, el deseo de Él se va a cumplir en nosotros. Por eso es importante la bendición, hermanos. Por eso estamos diciendo que la bendición es la intención primordial, primaria de Dios. Lo primero, digo amigo, lo primero. Dice la palabra del Señor, hermanos, hijitos, yo deseo que ustedes sean prosperados en algunas cosas. En todo, amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todo, hermanos, en todas las cosas. Que tengamos salud, que tengamos bienestar, así como próspera tu vida, tu alma, tus finanzas en todas las áreas. Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere bendecirte, mi amado hermano. Dios quiere prosperarte, hijo e hija de Dios. Dios quiere bendecirte. Aleluya. Ahora, hermanos, la bendición tiene algo muy importante. La bendición se comunica con palabras. Diga conmigo, la bendición se comunica con palabras. ¿Cuándo fue que se manifestó la bendición de Dios en el hombre, en Adán? Cuando él habló, cuando él se refirió a Adán, cuando le dijo que te multiplicaré, te bendeciré, que fructifiques, que prosperes, que hagas esto, que haga lo otro. Y siempre cuando Dios se refirió para una bendición a alguien, Dios no solamente la pensó, no solo se la imaginó, sino que lo verbalizó. Digo amigo, la bendición se verbaliza. Es importante, hermanos. Cuando usted bendice a alguien, no solamente para que usted bendiga a sus hijos, no solamente que usted lo piense, no es solamente el hecho de que usted piense bien de sus hijos, de que usted diga, yo deseo que a mis hijos le vayan bien, yo deseo que a mis hijos en el colegio, en el estudio, en todo lo que planeen, en la carrera, en la vida, que todo lo puedan lograr, y yo pienso y sueño y me imagino y deseo y le doy vuelta en mi cabeza que a mis hijos le vayan bien. Eso, hermanos, es importante, pero quiero que sepa que eso usted tiene que verbalizarlo, decirlo. No sé si me están captando. No es solamente que usted diga, yo pienso que a mi hijo le va bien. No, hijo, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo y porque tú eres una promesa, tú eres una bendición. Dios no te puso por casualidad, Dios no te trajo simplemente por casualidad nuestra vida. Usted vino con un propósito de Dios y eres una bendición. Y cuando usted y yo proclamamos eso, soltamos eso, recuerde que ese es un factor y un elemento importantísimo para desatar una bendición. Cuando la hablamos, cuando la declaramos, lo que decimos va a bendecir. Si hablamos bien,
va a venir bien. Si hablamos mal, va a venir mal. Porque dice la palabra que conforme hablamos, será hecho. Conforme hablamos, será hecho. Amén. De la abundancia del corazón. Así que vamos a hablar bien. Diga, la bendición se verbaliza. La bendición se proclama. La bendición se dice. Cuando usted le dice a un hermano, Dios te bendiga, no solamente Dios le bendiga. Nosotros normalmente decimos, le doy la mano, Dios te bendiga, hermano. Ya pensamos que lo está bendiciendo Dios. Está bien, es parte de un saludo nuestro, hermanos. Pero no es mejor que yo le diga, Dios te bendiga, Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugar de delicados pastos te hará descansar, te hará reposar. El bien y la misericordia de Dios estará contigo y te guardarán y te ayudarán y te llevarán en bien. Eso es una manera de bendecirlo a Él, no solamente Dios te bendiga. Es decir, cuando usted bendiga a un hermano, bendígalo con una palabra de bien para esa persona. Diga, hermano, Dios está contigo, Él es tu sanador si está enfermo, Él es tu ayudador, Él es tu guianza, Él es tu poder, Él es tu dirección, Él es tu provisión. Yo quiero que aprendamos, hermanos, a hablar, a bendecir a las personas. Cuando decimos Dios te bendiga, no solamente es esa muletilla que usamos nosotros, porque ya eso de Dios te bendiga es casi como ¿qué? ¿Cómo le va? Bien, pura vida, sí, pura vida. Es un saludo nada más, hermanos. Ya el Dios le bendiga es un saludo para nosotros. Pero, ¿en qué quiere que Dios te bendiga? Hay que declararlo. Hay que soltarlo. No sé si me están captando, hermanos. Hay que decirlo. Diga, Dios quiere que yo abra mi boca y verbalice la bendición de Él. Ahora, la bendición responde a la imagen y semejanza de Dios. Diga, amigo, la bendición responde a la imagen y a la semejanza de Dios, porque por ser imagen de Dios podemos fructificar y podemos multiplicarnos. El Señor dice, fructificad y multiplicados, fructificad y multiplicados. Por ser bendecidos es que nosotros podemos esas dos cosas, podemos fructificar y podemos multiplicarnos. Ahora, la multiplicación es un acto natural de la vida. Todo se va a multiplicar. El acto de la multiplicación es algo que se va a dar de manera natural. Siempre se va a multiplicar, o algo que usted se siembra, se va a multiplicar. Usted siembra una semilla y una semilla produce un árbol. Y un árbol va a traer un montón de semillas y un montón de frutos. Esa es una ley. Se da de manera natural. Pero el hecho de fructificar, hermanos, el hecho de fructificar es lo que a usted y a mí nos hace ser a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando nosotros activamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, es cuando fructificamos, no cuando multiplicamos solamente, sino cuando fructificamos. Así que el Señor nos ha dado a nosotros la bendición de fructificar, de multiplicar y de fructificar. Diga, amigo, fructificar. Diga, el fructificar me hace ser a la semejanza de Dios. Amén. De un Dios que piensa, que planifica, que ejecuta, que evalúa, que hace cosas. Y yo quiero que entiendan esto, hermanos, que agarremos esto. El mayor beneficio de la imagen y semejanza de Dios en nosotros es que nosotros podemos tener comunión con Dios. Es lo lindo que Dios ha hecho en nosotros. Nos hizo a imagen y semejanza a Él. Pero lo más lindo de la bendición de Él en nosotros es que podemos tener comunión con Él. Podemos hablar con Él. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que Dios habló a Noé. Dios habló a Noé. Noé entendía cuando Dios le hablaba. Noé levanta un altar a Dios, responde y le ofrece un altar a Dios. Y viene Dios y responde a Noé. Le responde. Y mira a Dios con agrado aquella ofrenda que Noé presenta delante de Dios. Ahora, dígale que está a su lado. Lo que más quiere Dios para ti, diga, es bendición. Lo que más quiere Dios para ti es bendición. ¿Qué hizo Dios cuando creó al hombre? Cuando Dios creó a Adán y Eva, luego de que los creó, ¿qué hizo? Los bendijo. Por eso estamos diciendo que la bendición es la intención primaria de Dios. Cuando Dios crea algo, lo bendice. Digo, amigo, cuando Dios hace algo, lo bendice.
Y eso hay que tomarlo, hermanos. Cuando Dios hace algo, lo bendice. Dios nos ha bendecido a nosotros. Porque ya dije, la bendición que es la virtud, la habilidad, la capacidad, el favor de Dios, la ayuda de Dios que nosotros necesitamos para que el deseo, para que el propósito, para que los planes, para que la voluntad de Dios se pueda llevar a cabo en nuestra vida. Por eso es que la bendición es inevitable. Lo que Dios crea, Dios lo bendice. Creó Dios a Adán y lo primero que Dios hace después de que los crea y los pone en el huerto y todo, dice, y los bendijo Dios. Digo, amigo, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo primero que Dios hace después de que el hombre bendecirlos? Y después de que peca y hace todo y pasa todo lo que pasó, cuando viene el diluvio y luego viene Noé, ¿qué es lo que hace Dios después? Lo bendice también. Cuando Noé ofrece altar a Dios, dice la palabra que entonces viene Dios y bendice a Noé. Le da una bendición. Por eso en el versículo 1, de Génesis 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, no solamente los bendijo, y les dijo, porque diga, Dios bendice diciendo, amén, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Así que lo que más quiere Dios en nosotros es bendecirnos. Bendecirnos. Hechos 3:26. De acuerdo a Hechos 3:26. Dice la palabra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, dicen, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Diga conmigo, Jesús vino a esta tierra a bendecirnos. Él vino a esta tierra, ¿a qué? ¿A qué vino a esta tierra? Él se hizo maldición para que nosotros hubiera bendición. ¿Por qué dice la palabra que Él se hizo maldito? Porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él vino, estuvo en un madero. Cuando estuvo en un madero, Él se hizo maldición. Y cuando Él se hizo maldición, dice la palabra, era para que nosotros en nosotros fuera la bendición. Así que entonces Jesús vino a revertir, hermanos, la maldición en bendición. La maldición en bendición. Así como el altar revirtió la maldición que Dios había lanzado sobre la tierra, dice la palabra que cuando Dios lanzó la bendición sobre Noé, revirtió la maldición sobre la tierra. Sobre la tierra. Pero luego el hombre sigue pecando, luego el hombre se corrompe, se aparta de Dios, sigue en lo malo. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre atrae la maldición, porque es una ley, hermanos. Cuando la gente sigue en lo malo, cuando la gente camina en lo malo, no va a traer el bien de Dios, sino que lo que va a traer es el mal. Lo que va a traer sobre su vida es maldición en lugar de bendición. El hombre vuelve nuevamente a llenarse de esa maldición y el Señor trae un plan, trae un propósito, trae un diseño. Y Dios dice, ¿cómo hago ahora para poder tratar de bendecir a esta humanidad? Y entonces cuando el Señor viene y llama a un hombre, y con ese hombre Él quiere escoger una familia y que esa familia se convierta en una nación y que esa nación se convierta en el transporte para llevarle bendición a toda la raza humana. Estoy hablando de Abraham, pero también fracasa hasta que viene Cristo Jesús a nosotros, a esta tierra, y dice la palabra que Jesús vino y murió por nosotros. Se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Así como usted lo oye, hermanos. Él cargó nuestra maldición, nuestro pecado, nuestras enfermedades. Cargó todo lo malo para traernos lo bueno. Él revirtió la maldición en bendición. Digo, amigo, Él revirtió la maldición en bendición. Pero ¿a quién le revierte la maldición en bendición? ¿A quién es? ¿A quiénes? Diga, amigo, a aquellos que lo aceptan a Él. Aquellos que deciden entrar en pacto, porque si alguien no está en pacto, no tiene los derechos de los beneficios que tiene ese pacto.
Para que tengamos acceso y derecho a los beneficios del pacto, tenemos que entrar en pacto. Por esa razón es que nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos. Pero dice la palabra que somos bendecidos en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es en Cristo. Dice la palabra que en Él fuimos bendecidos en el amado. En Él nosotros tenemos toda bendición. Toda bendición. En Cristo tenemos toda bendición. En Cristo. Fuera de Cristo estamos listos, hermanos. Con Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso es importante que valoremos este hecho de lo que Cristo hizo por nosotros y de ese pacto tan glorioso. Ahora, hermanos, estoy diciendo entonces con respecto a la bendición, que la bendición es una intención primaria de Dios. Lo primero que Dios hace cuando crea algo, lo bendice. Dios bendijo a Noé. Cuando saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a la tierra, cuando Abraham llega a la tierra prometida, dice la palabra que Dios se le apareció a Abraham cuando llegó a la tierra prometida y le dijo a Abraham: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y Abraham levantó un altar a Dios en ese lugar. Levantó un altar a Dios. Y dice la palabra que Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, Dios soltó una bendición sobre Abraham ese día, después de que lo trajo a esta tierra con un propósito. Hay bendición. Y así, sucesivamente, lo primero que sigue, diga conmigo, es una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Ahora, hermanos, número 2, la bendición se activa. Diga conmigo, la bendición se activa. Porque esto es importante. La bendición está, diga conmigo, la bendición está. Dios lo que crea lo bendice. Lo bendice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Activar esa bendición. ¿Cuántos aquí son bendecidos? ¿Verdad que sí? La palabra lo dice. Que estamos bendecidos con ¿cuánta bendición? En los lugares celestiales. Dice que estamos bendecidos con toda bendición. Pero pastor, yo no veo nada, yo no siento ninguna bendición, yo no veo ninguna bendición, yo no toco ninguna bendición. Bueno, hay algunas que usted las puede tocar y otras no las puedes tocar. ¿Como cuál, pastor? Como la salvación. Usted no la puede tocar, pero la tiene. El perdón de tu pecado, usted no lo puede tocar, pero lo tiene. El hecho de que usted, con ese sentido de que usted tiene a Cristo en su corazón, va para el cielo, usted eso no lo puede tocar, pero usted sabe que va para el cielo, si muriera hoy. Así que entonces, hay cosas que podemos tocar, otras no podemos tocar. Las bendiciones materiales que Dios nos va a dar a nosotros o nos da a nosotros, las podemos tocar. Nosotros siempre medimos la bendición con respecto a lo que podemos palpar y ver. Pero hay bendiciones que no podemos palpar, hermanos. Como la salud, podemos sentirnos bien. Como la fuerza y muchas cosas. Pero hay cosas que no las podemos, hermanos, medir. Así que, por lo tanto, lo que yo quiero que entendamos es que hemos sido bendecidos con toda bendición. Que hay bendiciones que todavía no se han manifestado, cierto. Hay muchas bendiciones que están allí, hermanos, esperándote. Esperándote. ¿Cuántos tienen la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan en otras lenguas? ¿Cuántos no hablan en otras lenguas? Bueno, ahí está esperándote, ya eso está ahí. Ya es una bendición, es una promesa que está ahí, ahí está. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Actívelo. Créalo. Ahí está. Y así como eso, hay bendiciones materiales que ahí están. Hay bendiciones que solo están nada más de que usted y yo las activemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago, pastor, para activar esa bendición? ¿Quieren saber? Ok, vamos a verlo. Número 2, la bendición se activa cuando yo levanto
altar a Dios. ¿Cuándo es que surge la bendición sobre Noé? ¿Cuándo es que se produce la bendición sobre Noé? Cuando Noé ofreció altar a Dios. Después de que Noé, oiga esto, hermanos, después de que Noé ofrece altar a Dios, y dice la palabra que Dios percibió, olió aquel altar de Noé, y dice que lo olió bien, le agradó lo que Noé hizo, porque Noé buscó de todo animal limpio, de toda ave limpia, le trajo lo mejor a Dios, se lo presentó delante del Señor, animales que Noé podía decir, esto yo lo necesito para comer, esto yo lo ocupo para comer y porque yo se lo voy a dar, le puedo dar otra cosa pero no estos animales, le puedo dar un cocodrilo si quiere, le puedo dar una culebra, le puedo dar otro animal, pero estos animales yo los ocupo para comer. Sin embargo, él dijo, no importa, el que me sostuvo en el arca por 381 días, me sostendrá en esta tierra por el tiempo que tenga que estar. Así que de lo limpio, de lo mejor, de los animales que yo ocupo para alimentarme o para comer o que yo puedo usar, dice Noé, de esto yo lo voy a ofrecérselo a Dios. Y se lo ofreció a Dios. Y Dios dice la palabra que lo percibió, le agradó, le gustó. Y cuando dice la palabra que Dios lo aceptó, los bendijo. Así que diga conmigo, el altar activa la bendición de Dios. Hay bendiciones, hermanos, que las vamos a activar en el altar. Hay bendiciones que las vamos a activar en el altar. Hay bendiciones que las vamos a activar en el altar. Hay bendiciones que se van a desatar cuando usted, hermano, doble rodilla, cuando usted ore delante de Dios, cuando usted se presente delante de Dios, cuando usted se presenta, no solo para estar orando y pidiéndole cosas, sino para adorarle a Él, porque cuando nosotros levantamos altar, no solo pensemos en cuántas cosas vamos a pedirle, sino cuántas cosas vamos a decir, Señor, vengo para darte, vengo para honrarte, vengo para amarte, vengo para decirte que te amo, que te quiero, que te adoro, y empezamos a adorarlo a Él. El altar tiene que ver con adoración, hermanos. Lo que Dios percibe de lo que nosotros traemos delante de Él es nuestra adoración. Es lo que usted y yo le ofrecemos a Él. Nos presentamos delante de Él, le adoramos. Cuando hacemos eso de levantar un altar, de adorarlo, cuando usted y yo venimos a este lugar y pasamos un tiempo cantando alabanzas, cantando cantos de adoración, cantos suaves, diciéndole a Él cosas lindas, todo esto tiene que ver con el altar que nosotros ofrecemos a Dios delante de Él en este día, hermanos. Y ese altar que levantamos, eso que hacemos, hermanos, eso desata bendición. Desata bendición. Es importante que la iglesia aprenda y que entendamos. Por eso, hermanos, es que la adoración es muy delicada. Por eso es que la adoración tiene que ser de la mejor manera. Por eso es que cuando adoramos, usted tiene que darle todo al Señor en su adoración, cantarle con todo. ¿Por qué? Porque es lo que usted ofrece a Dios. Es como su holocausto delante de Él. Dice la palabra que los sacrificios que honran a Dios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los sacrificios que honran a Dios? Los que se presentan delante de Él. Hay una parte, creo que en los Salmos, que dice que el Señor dice que Él estaba cansado de los machos cabríos y de todo lo que ofrecía. ¿Y qué quería? ¿Qué era? Lo que dice el salmista David. ¿Ah? Un corazón humilde, pero algo más, sacrificios de alabanza. El que sacrifica alabanza. Dice el salmista, el que sacrifica alabanza me honrará. Me honrará. Oiga esto, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Qué es sacrificar alabanza? ¿Sabe qué es sacrificar algo, hermanos? Sacrificar algo es llevarlo a un altar, es matarlo, desgollarlo, es todo una tarea. Sacrificar en el caso de alabanza es hermanos, que muchas veces nosotros venimos no con la mejor disposición de cantar. Nosotros venimos a veces, hermanos, sin ganas.
Nosotros venimos a veces sin fuerza, a veces sin deseo, a veces venimos, hermanos, legalmente a veces venimos hasta desanimados. ¿O será que solo a mí me pasa eso? ¿Ah? ¿Verdad que sí? A veces venimos, Señor, ¿y cómo voy a cantar? ¿Qué voy a hacer, Padre? No tengo ni ganas de levantar las manos, ni ganas de abrir la boca, no tengo ganas de más que sentarme y ver televisión, ver el partido o irme para algún lugar. ¿Ah? Pero hacemos un esfuerzo, venimos a este lugar y venimos y empezamos a cantar. Y empezamos a cantar. Y no tenemos ganas, pero le empezamos a poner ganas. Le empezamos a ponerle, hermanos. Y a ofrecerle, y a traer, Señor, y queremos cantarte y honrarte. Y empezamos a ofrecer. Eso es un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo. Usted está diciéndole a tu cuerpo y a tu alma, como dijo el salmista, alma mía, bendice a Jehová. No quieres, pero bendícelo. Tú no estás con ganas, pero bendígalo. Usted no quiere mucho, no tienes deseo, pero bendígalo. Y usted le empieza a ordenar al alma, a esas emociones, a esos deseos que no quieren, a ordenarle, a decirle, usted viene a alabar al Señor, usted viene a cantar. Y manita, levántate, manitas, Dios se la puso para que usted lo alabe. Piecito, Dios te lo puso para que usted pueda saltar para Él. Y usted empieza a decirle a su cuerpo que se active y que empiece a adorarlo. Y cuando usted se da cuenta, hermanos, está metido en alabanza. Y cuando usted se percata, esa alabanza, Dios dice, me gusta porque me está ofreciendo un sacrificio de alabanza. No quería hacerlo, pero ya lo metió, ya ordenó al cuerpo, ya me está alabando, ya me está cantando. Y en un momento, hermanos, de pronto usted empieza a sentir algo lindo. Y usted dice, qué bendición hay cuando se puede cantar y adorar al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Cuando nosotros entramos en eso, rompemos ese hielo, rompemos esa barrera, de pronto algo se rompe, de pronto algo se desata y algo viene, hermanos, en medio de la adoración y en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque rompimos algo. Y la palabra dice que el que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará, me honrará. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios sabe que su cuerpo nunca está en la mejor disposición de adorarlo a Él ni de cantarle a Él. Dios sabe que nuestras emociones y deseos nunca estarán en la mejor disposición de hacerlo para Él. Pero Él sabe que Él puso en nosotros un espíritu con una voluntad, un espíritu para que tome decisión y para que nosotros desde adentro, desde el fondo de nuestro ser interior le ordenemos a nuestro ser exterior que lo alabe, que le cante, que le honre. ¡Aleluya! Por eso la palabra dice que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque la adoración tiene que empezar en el espíritu, hermanos. En el espíritu es donde empieza. Desde adentro es donde nosotros empezamos a ordenar contra todo lo que está afuera que no quiere. Y después todo se junta. Aleluya. Así que diga conmigo, la bendición se activa cuando levanto altar. ¿Qué fue lo que hubo antes del altar antes de la bendición de Noé? Un altar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para activar la bendición? Un altar. Y este principio, hermanos, se va a repetir a través de toda la historia de la palabra y hasta el día de hoy. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿qué es lo primero que él hace? Levanta un altar a Dios. Levanta un altar. Porque el altar desata, activa la bendición de Dios. La bendición está en el pacto. La bendición está, pero el altar viene y lo desata. La adoración viene y lo desata. ¿Qué hizo Elías cuando el pueblo de Israel ha pecado? Por 3 años y medio no hay lluvia. Lo buscan para liquidarlo, el rey. Luego Elías llama al rey, le dice que se junten en un lugar que se llama el Monte Carmelo y que allí van a hacer un duelo de dioses. Así que se presente y el Dios que haga descender el fuego del cielo, ese sea Dios sobre Israel. Y entonces dice que llegan los profetas de Baal, le ofrecen, oiga esto, ofrecen su holocausto, su sacrificio, lo presentan,
se rasgan, se hieren, hacen un montón de cosas, un ritual ahí. Elías se burla de ellos, pasan desde la mañana hasta el mediodía y no pasa nada. Y Elías dice, bueno, ya estoy aburrido de estar aquí esperándolos a ustedes. No ha pasado nada. Así que ya denme lugar a mí, porque ya usted ya si ese Dios de ustedes no hizo descender fuego del cielo, no creo que lo haga de aquí hasta la noche. Así que denme lugar. Y entonces dice la palabra, que viene Elías, prepara el altar, y sobre todo me gusta lo que dice, restaura el altar que estaba arruinado. ¿Qué significa eso? Que habían arruinado el altar en Israel. En ese lugar dice la palabra que él restauró el altar que estaba arruinado. Porque Israel, esa parte de Israel había pecado contra Dios. Adoraban a otros dioses, adoraban a Baal. A los profetas verdaderos los habían desechado y los estaban matando. Estaban escondidos. Los profetas falsos tenían todo el poder, todo el control sobre el ámbito religioso de Israel. Y entonces significa que el altar de comunión con Dios estaba arruinado. Elías viene y lo restaura. Levanta ese altar, edifica ese altar a Dios, lo restaura. Que eso nos indica a nosotros o nos enseña a nosotros que nosotros debemos y podemos restaurar el altar. Si en nuestra vida, en nuestro altar no ha estado muy bien, podemos restaurarlo, hermanos. Podemos restaurarlo, podemos enderezarlo. Y dice la palabra que luego que Elías viene y restaura el altar, simplemente él le dice, Señor, Dios del cielo, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo quiero que tú le demuestres a esta gente que tú eres nuestro Dios y que tú eres el único Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Y entonces dice que la palabra que cuando Elías proclamó el nombre de Dios y cuando hizo todo lo que hizo ahí, dice que descendió fuego del cielo sobre aquel altar y quemó aquel buey que estaba en aquel sacrificio, y el agua que estaba allí rodeando aquel lugar, aquel altar, fue lameado por el fuego de Dios, de manera, hermanos, que la gente comenzaron a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, porque ese fue el único que respondió con fuego, y eso era lo que Elías quería. Pero el punto que yo voy aquí, hermanos, es que el altar activa la bendición de Dios, el altar activa el poder de Dios, el altar activa cualquier cosa que en su vida esté allí detenido, el altar lo va a activar la bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. El altar lo va a hacer, hermanos. Por eso es que, iglesia, nosotros tenemos que tener un altar levantado en nuestra vida de comunión con Dios, de oración, porque es lo que nos va a mantener en vida y en bendición, nos va a ayudar en todo. Aleluya. Así que por esa razón, hermanos, diga conmigo, el altar activa la bendición. El altar activa la bendición. Y la bendición se manifiesta cuando hay altar. Ahora, número 3. Diga conmigo, la bendición. ¿Qué dijimos del primero? ¿Que la bendición qué? La intención primaria de Dios para el hombre. Lo primero que Dios hace cuando hace algo, lo bendice. Y el deseo de Dios, ¿qué es? Bendecirnos. ¿No queda duda de eso, hermanos? ¿Estamos claros que Dios quiere bendecirnos? Ok. 2. ¿Qué hacemos nosotros para activar la bendición? 3. Número 3. La bendición actúa. ¿Cuándo? ¿O dentro de qué? ¿Ah? La bendición, diga conmigo, la bendición actúa dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos parámetros, dentro de cierto marco de referencia. Ya dije, hermanos, que Dios hace un pacto con el hombre. Él lo inicia, lo hace. Y dentro de ese pacto, Él se somete a cumplir ese pacto. Ese pacto que Dios hace con el hombre viene complementado con bendiciones que usted y yo necesitamos para todo lo que ocupamos. Ahí están todas las bendiciones. Pero, para yo activar, escuchen esto, esas bendiciones yo tengo que levantar un altar a Dios. En segundo lugar, podríamos ponerlo como un segundo lugar, aunque puede ser el primero. Lo cierto es que para yo poder activar esa bendición, tengo que saber
que la bendición de Dios actúa o se manifiesta dentro de ese marco referencial, dentro de ese cuadro, dentro de esos parámetros del pacto o de bendición, dentro de ese margen. Entonces, a lo que venimos. Hay un marco de referencia donde Dios bendice y fuera de ese marco Dios no puede bendecir. Digo, amigo, hay un marco de referencia donde Dios bendice. Fuera de ese parámetro Dios no puede bendecir. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que estar dentro de eso. Dentro de eso. Hay gente que, por ejemplo, están haciendo cosas indebidas y quieren que Dios los bendiga. Y yo quiero decir que aunque Dios quiere bendecirlos, y aunque el deseo de Dios es bendición, y aunque Dios sea bendición para todo y en todo, hermanos, Dios no puede bendecirlo. Dios no puede bendecirlo. Hay gente que, por ejemplo, en el mundo del comercio, de los negocios, hacen cosas ilícitas. Por ejemplo, he escuchado el testimonio de este narcotraficante famoso que murió en Colombia, Pablo Escobar. Ustedes tal vez vieron un poco sobre la historia de él. Este hombre, hermanos, tenía sacerdotes que le auspiciaban misa, que le auspiciaban servicios a él, que le echaban cuanta cosa para bendecirlo. Porque él pensaba que él era bendecido, haciendo lo que estaba haciendo, matando gente y haciendo lo indebido, porque según él estaba en lo correcto. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que Dios lo estaba bendiciendo así como estaba él? No. No importa quién fuera, quién sea, que le estuviera echando cosas, esa bendición de Dios no puede darse. Es más, este hombre murió como un miserable, huyendo de la ley, como un fugitivo, sin nada y sin nadie a su lado casi. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba toda la bendición que él pedía que se le dieran? ¿Por qué razón, hermanos? Porque no puede haber bendición si no se está dentro de ese parámetro o dentro de ese marco referencial. Para ser bendecidos, nosotros tenemos que estar dentro de eso. Si yo estoy fuera de ese círculo, hermanos, si yo estoy fuera de ese círculo donde Dios dijo, aquí yo ustedes los bendigo, si estoy fuera de eso, aunque yo quiera y desee, Dios no puede bendecirme, porque Dios busca un punto de referencia para lanzar bendición. Si yo estoy dentro de ese círculo, Dios me bendice. Si estoy fuera, Dios dice, no te puedo ver, o no te puedo encontrar, o no te puedo bendecir. No sé si me están entendiendo. ¿Están aquí, hermanos? Así que, por lo tanto, hay un marco referencial para Dios bendecirnos. Tenemos que saber que la bendición de Dios está dentro de ciertos parámetros, de ese cierto marco. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el marco de referencia para la bendición de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese marco referencial para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios? Podríamos mencionar dos. ¿Cuál es ese marco, hermanos? Ya lo dije. El pacto. Correcto. ¿Ah? Sí, bueno, el altar activa la bendición. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero es importante, el pacto, hermanos. La palabra de Dios. Pero la palabra, no solamente la palabra, sino también el pacto, hermanos. El pacto es un marco de referencia en el que Dios dice, si ustedes están dentro de este marco referencial de mi pacto, yo les bendigo. Si estoy fuera de ese pacto, yo no puedo ostentar bendición de Dios. Sencillamente, hermanos.
¿Entendieron? ¿Está bien? Si estoy dentro de ese círculo que se llama pacto, si estoy dentro de ese círculo, dentro del pacto, yo puedo ostentar, puedo activar, puedo, ¿qué decir? Obtener la bendición de Dios. Si yo me salgo fuera de ese círculo, aunque pague, manipule, compre, haga y deshaga, no puedo activar esa bendición de Dios sobre mi vida. Porque esa bendición está solamente establecida bajo ese marco de referencia. Bajo esa referencia. ¿Qué se llama? Pacto. Se llama pacto. Ahora recuerde que los pactos definen las dispensaciones. Los pactos definen las dispensaciones. Eso lo dijimos al principio de estas enseñanzas. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia o el pacto de la inocencia y el pacto de Noé. Ahí viene la dispensación con Noé, luego el pacto con Abraham, viene la dispensación con Abraham y cada uno de esos pactos tiene una dispensación. Entonces estoy diciendo esto, que los pactos definen las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo donde Dios pone a prueba al hombre respecto a una revelación específica de su voluntad. Vamos a ponerlo así. En ese periodo de tiempo que Dios establece un pacto con una persona, Dios pone a prueba al hombre su voluntad. Dios dice, yo quiero bendecirte, Adán, yo tengo para ti todas estas bendiciones, siempre y cuando usted camine en esta bendición, siempre y cuando usted camine en estos parámetros. En el momento que Adán se salió del acuerdo con Dios, Adán rompió un contrato con Dios, un pacto con Dios. Y en ese momento, en lugar de activar la bendición, ¿qué fue lo que activó? La maldición. Trajo la maldición. Entonces, eso es un pacto, un periodo dispensacional en el que Dios dice, yo pongo a prueba al hombre, doy una palabra, doy una cierta directriz, doy algo específico para que el hombre camine en esta palabra. Y mientras se mantenga allí, yo lo voy a bendecir. Por eso dice la palabra, cuando Dios establece un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, dice la palabra en Deuteronomios capítulo 28 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y caminare en estos y 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 en estos estatutos, dice, la bendición te la daré, la bendición te alcanzará, y Dios comienza a lanzarle un montón de bendiciones que va a venir sobre ellos. Y le dicen, siempre y cuando se mantengan ustedes caminando en este parámetro. Si se salen de aquí, ustedes no pueden ostentar esa bendición porque se salieron del acuerdo, se salieron del pacto. No sé si me están captando, hermanos. Entonces, eso es un pacto, un periodo dispensacional en el que Dios pone a prueba nuestra voluntad bajo una palabra específica o bajo una serie de cosas que Dios dice que quiero que hagan esto. Yo les voy a revelar esto. Les voy a revelar esto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Camine delante de mí y sé perfecto. Y esta tierra te la daré a ti y te la daré a tu descendencia. Y dice la palabra que Dios cumplió con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham caminó delante de Dios. No fue que Abraham nunca cometió una falta, sí cometió faltas, cometió errores. Lo que pasa es que Abraham caminó en obediencia a Dios. Es decir, a pesar de sus errores, él se enderezaba y buscaba a Dios y caminó. Y dice la palabra que su fe le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos sobre lo que es un pacto. Sobre lo que es un pacto. Ahora, lo cierto es, hermanos, que los pactos tienen ciertas cosas. Algunas cosas yo dije que un pacto cuando termina y viene otro, quiere decir que ya como que uno queda anulado. Sí, queda anulado. Pero hay ciertas cosas de un pacto que trascienden. Hay cosas de un pacto que trascienden.
Hay bendiciones de un pacto que trascienden. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Adán trascendió con Noé en las bendiciones. ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Igualito lo que le dijo a Adán. Multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán. Lo mismo. Es decir, hay cosas que de un pacto Dios no las desecha. Hay cosas que se cumplen. Hay cosas que se cierran el capítulo, pero hay cosas que trascienden, que siguen adelante, que siguen todavía vigentes. Bendiciones que se siguen dando. Hay cosas que no, se cerró y punto. Por ejemplo, en el pacto que hizo con Adán en Edémico, en ese tiempo, ¿cómo andaba el hombre? ¿Ah? Andaba desnudo, por así decirlo. Andaba desnudo, pero ya se cerró ese capítulo y ya el hombre no puede andar desnudo. ¿Me explico? Se cerró. ¿Qué comía el hombre cuando Adán? Frutas y legumbres, nada más. Ese era el alimento. Ellos no comían animales, no comían carne. Solo comían legumbres y frutas. Pero ¿qué pasa cuando viene Noé? De todo animal. Ni siquiera le dijo cuáles animales, simplemente le dijo de todo animal, mata y come. De todo animal que se arrastra sobre la tierra, os servirá para alimento. Entonces, vea qué tremendo. Adán no come animales, no come carne. Noé y la generación que viene, ahora sí puede comer carne. Ya Dios dice, sí, ustedes pueden comer carne. Y de toda carne. Con Moisés ya pone un parámetro y ya especifica cuál es la carne que tiene que comer. Si van a comer carne del mar, tiene que comer todo aquello que tenga escama. Pescado que tenga escama. Lo que no tiene escama, no lo coman. Si van a comer animales de ovejuno, tienen que ser de pezuña, hendida y que rumee. O sea, que tiene que rumiar como el ganado. El ñoño no se puede. Aunque tenga la pezuña hendida, lo siento mucho, dice el Señor, no lo coman. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Bueno, los científicos han comprobado por la cantidad de enfermedades y toxinas que tiene un chancho. ¿Me explico, hermanos? O sea, que ellos saben que la carne de chancho no es buena. Y Dios sabe eso, y por eso Dios, hermanos, si usted lee la dieta del Señor para los hijos de Israel, usted se da cuenta que Dios hizo una dieta muy sana para ellos. Entonces dijo, no de todo animal. Comen de animal limpio. De las aves van a comer animales limpios, no coman animales carnívoros, no coman águila, no coman esas aves carroñeras que comen animales, cosas muertas, ni tampoco aves que matan a otras aves para alimentarse, no coman de eso. Aves limpias. En fin, el Señor especificó de los animales que debían de comerse. En la gracia, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Mata y come. Señor, pero son animales inmundos. No llaméis inmundo a lo que yo he creado. Todo lo que yo he creado no es inmundo. No importa que sea culebra, no importa que sea cocodrilo, no importa lo que sea. No es inmundo, yo lo he creado. Y a todos los he bendecido. Por eso Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería pueden comer. O sea, eso no es problema, porque el problema lo tenían los judíos, que se mantenían en la ley de Moisés, que solo comían ciertos animales. Ahora, usted puede comer chancho, pastor, ¿y eso no es malo? Sí, puede comer chancho, hermano, eso no es pecado, usted no se condena por eso. Lo único que se puede es enfermar un poquito más rápido, nada más. Es lo único, hermanos, que te va a enfermar un poquito más rápido y todas esas cosas. Porque el chancho sigue siendo dañino. Aunque ya en la dispensación de la gracia no es pecado comer chancho, no es pecado. ¿Me explico? No es pecado. Pero tampoco porque no sea pecado no quiere decir que sea bueno. Porque le va a caer mal siempre. La carne de chancho siempre va a seguir siendo dañina aunque sepa riquísima, hermanos. Ustedes se imaginan una costillita, hermanos, ahí.
con un poquito de orégano. ¿Ah? Y unas papitas, hermanos, una sabrosura. Pero no es bueno. Pero no es pecado tampoco. ¿Me explico, hermanos? No sé si me están captando el principio. La idea es que hay cosas que trascienden y otras no. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Noé? Come de todo animal, dice, pero animal o carne con su vida no comerás. ¿Qué le estaba diciendo? Que no debería comer la sangre del animal porque la vida del animal es la sangre. Y Dios le dijo a Noé, no comerás la vida con la sangre. O sea, no coman la vida del animal, no coman la sangre. Coman la carne, pero no la sangre. Y eso Dios con Noé, con Moisés lo mantiene. Dice, no comerán la sangre. Y en la iglesia dice la palabra que cuando Dios viene y establece orden y dice que el Espíritu Santo le dice y habla el Espíritu Santo por medio de Santiago, dice que le dice a las iglesias que están en diferentes lugares, que le mandan un mensaje con Pablo y con otros que van, que se les ordena a los creyentes no judíos, a los creyentes gentiles, que les ordena a ellos que no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer la circuncisión como los judíos. Pero eso sí, que se abstengan de comer animales ahogados o animales con sangre. O sea, en otras palabras, que no coman el animal con la vida. Eso sí fue lo que el Señor le dijo, no lo hagan. Es decir, hermanos, comer sangre hasta el día de hoy no es bueno. El Señor le dijo, no lo coman. Entonces, quiero que me expliquen, quiero que me entiendan, hermanos, que hay cosas que el Señor las quitó, otras siguen, otras las quitó. Pero para que Dios me bendiga, ¿qué tengo que hacer yo? ¿En qué tengo que estar? Si yo me salgo fuera, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, si alguien no diezma, viene delante de Dios y se arrodilla, Señor, necesito que me bendiga, bendígame económicamente, Padre, necesito aquí, Señor, que estoy, que tú me bendigas, que me ayudes, que me suples, y está delante de Dios usted orando para que Él te bendiga, te prospere financieramente. ¿Usted cree que Dios te va a bendecir? Mire, se puede, perdonen la palabra, pero se puede secar ayunando. Que en la parte económica Dios no lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque hay un pacto de Dios que dice el Señor, que les demos a Él el diezmo. El diezmo es de Dios. Pastor, pero el diezmo, eso fue de la ley. No, el diezmo empezó con Abraham. Abraham no era la ley, era la gracia. El diezmo trascendió, hermanos. Trascendió. Vea lo que dice Jesús. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice Jesús, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario. ¿Qué? ¿Qué era necesario? La misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer. ¿Y qué era aquello? Diezmar el eneldo, la mente y el comino. Es decir, diezmar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hay que diezmar de todo. En ningún momento Jesús abolió el diezmo. Él no lo abolió. Él dijo simplemente, lo que yo quiero que ustedes hagan es diezmen, pero practiquen justicia, practiquen misericordia y la fe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy en la gracia? ¿Nosotros qué hacemos, hermanos? Lo que hacemos es creer al Señor, caminar en fe y aplicar misericordia para con otros y hacer justicia. No hacer trampa, ser honestos, ser correctos. No sé si me voy a entender. Entonces, el diezmo no es algo que pasó. El diezmo está dentro de un marco de bendición. Y Pablo dice que así como se hizo antes, Pablo dice así también ahora, porque el obrero es digno de su salario. Digno de su salario. Y Pablo dice, ¿no habéis leído que el que vive del altar coma del altar? Entonces, lo que quiere decir Pablo es que lo que se refirió al diezmo de los sacerdotes siguió trascendiendo hasta el tiempo de hoy. No fue que se abolió, como algunos dicen, no, es que eso fue que en la ley, ya eso murió, ya se quedó ahí. No, hay cosas de un pacto que trascienden a otro. Hay cosas que pasan, hay cosas que no. ¿La circuncisión de Abraham trasciende para hoy? No,
ya usted no tiene que ser circuncidado para estar dentro de un pacto. ¿Por qué? Porque Cristo vino e hizo un pacto nuevo y dentro de ese pacto nos involucró a nosotros. Y dice la palabra que ahora lo que Dios busca es la circuncisión del corazón. Entonces, el punto es, hermanos, que si yo hago cualquier cosa, le pido a Dios bendición, pero si yo no cumplo algunas cosas que están dentro de ese marco referencial, Dios, aunque quiera, no puede bendecirme. ¿Están aquí? Un muchacho viene con la Biblia debajo del brazo, contento para la iglesia, alegre, canta, danza, brinca, y hace un montón de cosas aquí, y ora, y alaba, y hace todo. Pero es un muchacho rebelde, no hace caso a los padres, no los honra. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? ¿Ah? Puede hacer todo lo que quiera, Dios no lo puede bendecir, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Aunque patalee, salte y haga un montón de cosas. Aunque ande la Biblia ahí de desodorante, no importa, eso no le va a cambiar. No sé si me va a entender, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no estamos, si nosotros no hacemos lo que está dentro de ese marco, aunque Dios quiera bendecirnos, no puede bendecirnos. Lo siento mucho. Así que la bendición de Dios está dentro de un marco de referencia, dentro de un marco referencial. Diga, Dios quiere bendecirme. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder entrar en esta bendición? Entrar en pacto. ¿Cómo entramos en el pacto, hermanos? ¿Cómo entramos en pacto? Sencillamente, para nosotros entrar en el pacto de la gracia, ¿sabe qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón a Jesucristo. Si creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, dice, confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente abrir mi corazón a Jesús, invitarlo a Él y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Cuando yo hago eso, Él, y lo hago de corazón y me arrepiento, Él me perdona, Él me acepta, Él me dice, ven hijo mío, porque todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y estamos en esta era de la gracia, donde el Señor nos recibe a todos cuando venimos con un corazón sincero y arrepentido delante de Él. Cuando yo hago eso, ¿sabe qué pasa, hermanos? Yo entro a ese círculo de la bendición, a ese círculo del pacto de la gracia. Y mientras yo estoy en ese círculo del pacto de la gracia, entonces hay una bendición para mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Crecer en ese círculo, aplicar los principios de ese círculo, caminar en la palabra, obedecer a esa palabra, hacer lo que la palabra me está enseñando. Pero ¿cómo hago, pastor? Si eso es muy duro, muy difícil. Dice la palabra que Jesucristo vino para ayudarnos y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacer que eso sea posible. Nosotros hoy tenemos la ayuda de parte del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a vivir. Usted dice, pero ¿cómo puedo yo dejar esto, dejar lo otro? El Señor te ayuda. El Espíritu Santo está para ayudarte. Él te va a cambiar, Él te va a ir transformando, Él te va a ir ayudando, de manera que todas las malas mañas, las malas costumbres, los malos hábitos, muchas cosas, Dios va a ir cambiándonos a nosotros, nos va a ir ayudando, va a ir rompiendo cosas. Por esa razón, hermanos, por esa razón, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entrar en ese pacto, sencillamente tenemos que hacer eso, nada más. Y podemos ostentar la bendición de Dios, podemos extender nuestras manos de fe y decir, Señor, yo quiero esa bendición. Ahora, ¿cómo activo esa bendición de Dios? ¿Cómo la activo? Con el altar, con la oración. ¿Cómo la activo? Con la obediencia a la palabra, a lo que Él me dice. Y empiezo a caminar. Y empiezo a aprender principios como este que le dije ahorita. Principios del diezmo, por ejemplo, de bendición económica para la familia. Eso es un principio que nos va a ayudar a nosotros para bendición nuestra. Entonces, Dios nos va a bendecir. Bendición con principios como honrar a nuestros padres. Principios como cuáles, como predicar la palabra, dar testimonio a otros. Todo eso tiene que ver, hermanos, con nuestra vida de que somos nueva criatura. Así que en esta mañana, pregunto, ¿cuántos están dentro de ese pacto? ¿Y cuántos no están dentro de ese pacto? Si usted dice, yo no estoy seguro, pastor, si estoy dentro, no. ¿Qué tengo que hacer? Ya le dije, lo único que tiene que hacer usted para entrar en este pacto es abrir tu corazón
invitar a Jesús que entre a su vida. Y a partir de ese momento usted entra en ese pacto. Y ya usted, amado, amada, no será una persona igual. Usted ahora se convierte en un hijo y en una hija de Dios. Porque dice que todos los que le recibieren, a todos los que lo aceptan a Jesús, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el hecho de ser hijos de Dios es lo que a usted y a mí nos dice que estamos dentro del pacto de la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias en este día, gracias en esta hora, gracias, papá, en esta mañana. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y quiero, Señor, pedir por ellos. Quiero orar para que esta palabra nos haya podido dar cierta claridad de algunas cosas que son sumamente importantes, como el hecho de la bendición que tú has determinado dar, que es primordial. La bendición es un elemento primordial para esta generación, Señor. Lo primero que tú haces cuando haces algo, lo primero que tú haces cuando creas algo es bendecirlo. Y esa bendición entra en un pacto, entra en un acuerdo, entra en un marco que tú estableces, donde te comprometes a cumplir ese pacto, a cumplir esa palabra, a cumplir todas esas promesas, a cumplir todas esas bendiciones que están allí. Pero también todas esas promesas y bendiciones dentro de ese marco tienen ciertas responsabilidades que se deben de asumir para que podamos accesar a esas bendiciones. Porque es un acuerdo que tú haces donde nosotros decidimos entrar y ajustarnos a los parámetros, a los mandamientos que tú has establecido dentro de ese marco referencial. En esta mañana, Señor, aquí estamos tratando de entender este principio, esta enseñanza y esta verdad. Y hemos aprendido, Señor, hemos aprendido que el altar activa la bendición que está dentro de este elemento, Señor. Que el pacto, el estar dentro de un pacto, activa esa bendición, nos ayuda a que podamos alcanzar esa bendición. Hoy en este día, Padre, yo quiero bendecir a tus hijos, orar por ellos, para que nos permitas, para que nos ayudes, para que nos reveles la bendición que tenemos.